Advertía sobre la crisis financiera de 2008 antes de que sucediera, y de hecho, lo hacía de manera muy abierta antes de que estallara la crisis. Hoy puedo asegurarles a todos que la crisis que se avecina es mucho peor que cualquier cosa que hayamos experimentado en 2008. Será de una naturaleza diferente y tendrá un resultado distinto, aunque la causa sigue siendo la misma: la Reserva Federal, la política monetaria y en menor medida pero igual de importante, la política fiscal del gobierno que respalda la imprudente política monetaria. En esta ocasión, la inflación será el factor principal a tener en cuenta al formular una estrategia de inversión, especialmente una que sea exitosa en la próxima década. Debemos pensar en la inflación no solo como un fenómeno monetario y su efecto en los precios, tanto al consumidor como en los activos, sino también en su forma más básica, los impuestos. La inflación es en realidad un impuesto, y debemos entender esto porque los gobiernos tienen dos formas de financiar sus gastos. La forma más honesta es a través de los impuestos actuales, pero esto podría ser impopular entre los contribuyentes. La otra forma en que el gobierno puede financiar sus gastos es pedir dinero prestado a prestamistas privados mediante la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, esto solo retrasa los impuestos al futuro, y los contribuyentes de hoy deben pagar intereses sobre el dinero prestado. Cuando el gobierno financia programas de gasto con deuda, los contribuyentes terminan pagando un costo mayor debido a los intereses. Ahora el gobierno debe recurrir a un nuevo método de financiación porque no puede permitirse pagar una tasa de interés lo suficientemente alta a los prestamistas privados. Esto se debe a la enorme deuda que tenemos en la actualidad, con una deuda nacional cercana a los 30 billones de dólares. La financiación de los gastos del gobierno a través de la inflación es ahora el método utilizado. El gobierno emite deuda y es la Reserva Federal quien la compra, expandiendo así la oferta monetaria. Esto lleva a una mayor inflación y erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos, funcionando como un impuesto oculto. Por lo tanto, es fundamental considerar la inflación al planificar inversiones y proteger nuestro patrimonio. Tomar prestado de un prestamista privado implica tomar dinero de una persona y prestárselo a otra, sin aumentar la oferta monetaria. La persona que le presta el dinero al gobierno no puede gastar ese dinero porque se lo prestó al gobierno, y ahora el gobierno se lo da a otra persona para que lo gaste. Pero cuando la Reserva Federal monetiza esa deuda e imprime dinero nuevo, se introduce un gasto adicional en la economía porque el gobierno no le ha quitado dinero a nadie, pero está dando dinero nuevo a otras personas. Otra forma de pensarlo es que cuando el gobierno te cobra impuestos para pagar sus gastos, toma tu dinero directamente de tu salario. Ese dinero se le da a otra persona y tu poder adquisitivo disminuye porque tienes menos dinero para gastar. Pero si el gobierno opta por imprimir dinero y se lo da a esa misma persona, tu poder adquisitivo en términos de dólares no ha disminuido, ahora hay otro individuo con más dinero para gastar, lo que provoca una competencia por bienes y servicios y aumentan los precios. El resultado de este tipo de impuestos es que los precios suben y todo se vuelve más caro. Desde el comienzo de la pandemia, la deuda del gobierno y la impresión de dinero han alcanzado niveles nunca antes vistos. La Reserva Federal imprime aproximadamente la mitad del dinero que el gobierno gasta en la actualidad. Aunque algunas personas creen que esto no es un problema y lo llaman teoría monetaria moderna, la realidad es que esto es una fantasía que terminará en un desastre sin precedentes. La inflación no es algo bueno ni deseable. Lo que la gente quiere es un costo de vida más bajo, y eso se logra cuando las empresas se vuelven más productivas y eficientes, lo que reduce los precios y aumenta el nivel de vida. El gobierno ha interrumpido este proceso benéfico a través de la inflación, y en muchas ocasiones, la inflación no solo no resuelve los problemas económicos, sino que los empeoran. La inflación no solo provoca el aumento de precios, sino que también evita que los precios disminuyan, lo cual hubiera sido una ganancia inesperada para el consumidor. Cuando el gobierno niega al consumidor esa ganancia inesperada, en realidad está tomando su poder adquisitivo, ya que los bienes y servicios que desea consumir son más caros como resultado de la intervención gubernamental. Gran parte de la inflación creada desde la crisis financiera de 2008 se ha trasladado temporalmente a los precios de los activos,
como el mercado de valores, el mercado de bonos, el mercado inmobiliario y el mercado de coleccionables. Cuando aumenta los precios de los activos, quienes tienen esos activos se sienten más ricos, pero aquellos que no los tienen enfrentan dificultades si desean adquirirlos. Por ejemplo, si los precios de las viviendas siguen subiendo y no eres dueño de una casa, pero quieres comprar una, el aumento constante de precios no es algo bueno. El gobierno ha compensado esto manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas, permitiendo a las personas pagar más por las casas a medida que los precios aumentan. Sin embargo, esto distorsiona la economía y alimenta la burbuja. Mientras tanto, los precios al consumidor han estado aumentando, pero el gobierno no quiere que el público se dé cuenta de la inflación existente, especialmente los inversores en bonos. Mantener tasas de interés artificialmente bajas es clave para sostener la economía de la burbuja y los enormes déficits públicos insostenibles a corto plazo. Cuando abordemos la pandemia, la justificación de la Reserva Federal para mantener estas bajas tasas de interés es la idea absurda de que no hay suficiente inflación, lo que en realidad es una excusa para justificar una política monetaria imprudente diseñada para proteger al gobierno en lugar de la economía o las personas. Estamos a punto de enfrentar las consecuencias de toda esta explosión de una manera mucho más significativa de lo que se imaginaba. La pandemia ha acelerado y empeorado las predicciones, ya que la respuesta inicial de muchas personas fue considerada deflacionaria. Aunque es cierto que la demanda de ciertos bienes y servicios se debió a que las personas se quedaron en casa y no compraron tantos billetes de avión ni se hospedaron en hoteles, el impacto en la inflación y la economía ha sido mucho más complejo y profundo. Durante la pandemia, aunque la demanda no se detuvo por completo, el gasto del consumidor se debió a ciertos sectores, como viajes y como compras por Internet. El gobierno no produce nada y depende de la productividad del sector privado. Cuando el sector privado enfrenta dificultades, como en la pandemia, el gobierno debería reducir su tamaño y liberar recursos al sector privado para su uso en momentos de necesidad. Sin embargo, hicimos lo contrario, incrementando la deuda y la creación de dinero. Es probable que la administración Biden aumente los impuestos, pero el impuesto principal que afectará a todos será la inflación, especialmente a los trabajadores de bajos ingresos y a los ahorradores, cuyo poder adquisitivo disminuirá debido a la inflación. Para aquellos que están jubilados o próximos a jubilarse, sus ahorros de toda la vida serán gravados por la inflación y el valor del dólar disminuirá. En el pasado, durante periodos de inflación, como en la década de 1970 y principios de 2000, las inversiones en mercados extranjeros, metales preciosos y otras materias primas funcionaron bien. En el futuro es probable que estos activos sigan siendo una buena inversión en un entorno de inflación y debilidad del dólar. Durante la década de 1970, las buenas inversiones incluyeron el marco alemán, el yen japonés, el franco suizo, el oro y el petróleo. La razón por la que el dólar dejó de caer en 1980 fue la entrada de Ronald Reagan y el aumento de las tasas de interés a corto plazo de Paul Volcker al 20%. Hoy en día, la situación económica de Estados Unidos es muy diferente, ya que se ha convertido en la mayor nación deudora del mundo, con déficits comerciales en lugar de superávits. Para protegerse en un entorno inflacionario, los inversores pueden considerar diversificar sus inversiones en activos extranjeros, metales preciosos y otras materias primas. Aunque no se puede prever con certeza cómo evolucionará la economía, es importante estar preparado para posibles desafíos en el futuro. En la actualidad enfrentamos déficits comerciales masivos, lo que podría llevar a un colapso del dólar. Es fundamental destruir los activos en dólares estadounidenses, especialmente los bonos, ya que los tenedores de bonos serán los mayores perdedores cuando el dólar se debilite. Aunque las acciones de Estados Unidos están sobrevaluadas y sus ganancias se ven afectadas por la debilidad del dólar y los impuestos más altos, los mercados extranjeros, en particular los mercados emergentes, se beneficiarán significativamente de la caída del dólar. Las inversiones vinculadas a las materias primas funcionarán extremadamente bien en este escenario. Es importante poseer oro físico como refugio seguro y reserva de valor. No confunda Bitcoin con un refugio seguro, ya que es una burbuja y no ofrece la misma protección que el oro.
El oro es un metal valioso y útil que siempre será necesario en diversas industrias, como la joyería, la fabricación de chips de computadora, la industria aeroespacial y la odontología. Mientras que el oro físico preserva la riqueza, las acciones de oro ofrecen un enorme potencial para aumentar la riqueza. Algunas de estas acciones podrían aumentar su valor un 10, 20 o incluso 50 veces. Sin embargo, hay más riesgo involucrado en las acciones de oro en comparación con el oro físico, y es importante estar dispuesto a asumir ese riesgo para obtener las grandes ganancias potenciales. A pesar del riesgo, invertir en acciones de oro puede ser una estrategia sólida en un entorno económico incierto y de debilidad del dólar. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, lo apoyes con un like, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Te suscribas, actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.